Les doy la más cordial bienvenida a esta serie de programas, Personajes en la historia del ESIME. ¿Cuántas historias se han escrito en las aulas e instalaciones del ESIME? ¿Cuántos egresados ilustres le han dado realce con sus aportaciones, con su talento y su entrega, forjando el desarrollo tecnológico de México? Todos sabemos que los ingenieros del ESIME han sido el factor fundamental que han creado y han impulsado la industria eléctrica, la industria petrolera, la de comunicaciones. Incluso en el sector educativo, la participación de los egresados del ESIME ha sido relevante en otras instituciones, como la creación de los tecnológicos regionales. La ESIME, que parte su fundación como escuela de ingeniería en 1916, aunque sus antecedentes son de mucho tiempo atrás, cuando nació la Escuela de Artes y Oficio en la era juarista, se acerca a cumplir el centenario de su creación, y aunque falta algún tiempo para ello, hemos querido desde ahora ir sensibilizando a la comunidad, rindiendo un homenaje a aquellos egresados ilustres, algunos ausentes porque ya han fallecido y otros que continúan aportando su talento para el desarrollo de México, para conocer su visión y logros en la ingeniería mexicana, que motiven a nuestras nuevas generaciones de estudiantes de lo que representa ser ingenieros del ESIME y cumplir nuestra máxima politécnica, la técnica al servicio de la patria. Hoy el programa está dedicado al maestro en ciencias Alejandro Vázquez Gutiérrez, a quien le damos la bienvenida a esta serie Personajes en la historia del ESIME. El ingeniero Alejandro Vázquez es un egresado distinguido del ESIME, en donde cursó la carrera de Ingeniería Eléctrica para posteriormente graduarse como maestro en ciencias en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Northwestern, realizando también estudios de doctorado en Administración en la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional. Sus logros han sido especialmente en 3 campos. En el sector educativo, en donde ha sido director del Centro Nacional de Cálculo, director de la ESIME en el periodo de 1966 a 69, en la época en que nuestra escuela celebró el 50º de su creación, habiendo pronunciado un emotivo discurso ante el presidente de la República. Transformó el plan de estudios del sistema anual al sistema semestral, primero en el país, en el que se incorporaron las materias de humanidades en la currícula de las carreras de ingeniería, apoyándose para ello en el programa de alta especialización docente que él concibió. También impulsó la maestría en sistemas y consolidó la sección de graduados con el apoyo de la UNESCO. Posteriormente fue director de los CECATIS y de la DGETI, todo esto a nivel nacional en la Secretaría de Educación Pública. Así también fue secretario ejecutivo de la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del IPN, la COFA. En el sector industrial fue fundador de las áreas responsables de la capacitación, adiestramiento y desarrollo de los recursos humanos en la Comisión Federal de Electricidad, siendo precursor de la creación de centros de entrenamiento de operadores de centrales eléctricas mediante simuladores dirigidos por computadora. En el sector gremial ha sido incansable su labor dentro de las asociaciones de ingenieros a fin de impulsar la participación y desarrollo de la ingeniería mexicana en el desarrollo tecnológico del país. Así, ha sido presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas, el CIME, y ha desempeñado cargos relevantes en la MIME, en la Academia Mexicana de Ingeniería, en la ANFEI, en la CECIME, etc. Ingeniero Alejandro Vázquez, ¿nos podría platicar un poco acerca
de sus estudios de ingeniería eléctrica en la ESIME y posteriormente de sus estudios de posgrado de maestría en ciencias en la Northwestern University y de su doctorado en ciencias administrativas en el IPN? Miren, yo soy ingeniero electricista, me tocó estudiar en las instalaciones del ESIME en Allende 38, un edificio muy emblemático con mucha historia, y cuando yo terminé, el director en ese momento era el ingeniero Jorge Suárez Díaz, y el gobierno de México y el Politécnico constituyeron un fideicomiso para becar a 10 egresados del ESIME y 10 egresados de la UNAM. De los egresados del ESIME, uno de los requisitos, bueno, era que tuviera una trayectoria adecuada dentro de la escuela, con un buen promedio, y que tuviera dominio de un idioma. Los que hablábamos inglés fuimos a Estados Unidos, los que hablaban francés fueron a Francia, a París, y los que hablaban alemán, unos fueron a Alemania y otros fueron a Suiza. Al salir, en ese momento el ingeniero José Antonio Padilla Segura era el secretario ejecutivo del PATLE, que era el Patronato de Talleres y Laboratorios, que estaba encargado de hacer el equipamiento de talleres y laboratorios de aquí de la unidad de Zacatenco y del CENETI. Para eso se contaba con financiamientos o ayuda de muchas empresas, y el gobierno federal mantenía un programa muy intenso para llevar adelante este proyecto. Entre los encargos que me hizo a mí el ingeniero Padilla Segura fue que viera yo diferentes laboratorios para que yo, o más bien a todos los que salíamos, nos encargó que viéramos los laboratorios de las universidades a donde íbamos, para que le diéramos nosotros algún reporte o algunas sugerencias que ayudaran a tener los mejores laboratorios que en ese momento había en las instituciones educativas en el mundo para las instalaciones de Zacatenco. Como yo estudié ingeniería eléctrica, entonces a mí me encargó que viera yo los detalles de un laboratorio de analizadores de redes eléctricas. Estos analizadores son unos aparatos, unos instrumentos que se utilizaban anteriormente para hacer los cálculos de cortocircuito y de estabilidad de sistemas eléctricos de potencia. Eso lo tenían las universidades de más prestigio en todo el mundo. Entonces, con ese motivo, bueno, pues yo ya llevaba ese encargo. Llego yo allá a la universidad en Estados Unidos y me asignan un asesor, un maestro asesor, que me hace una serie de recomendaciones y me ubican o me asignan un cubículo, y coincidentemente era en el laboratorio de redes eléctricas. Dije, no, pues aquí estuvo ya fácil, ¿verdad? Y entonces, pues eso me permitió empezar a recopilar las especificaciones del laboratorio, ¿verdad? Y estaba yo muy animado. Iba yo avanzando en eso, cuando más o menos como al mes de estar ya estudiando ahí, un día llegaron unos trailers, desmontaron el equipo y se lo llevaron, ¿verdad? Pero sí me di cuenta, por lo menos en el mes que yo estuve ahí, que nadie usó ese laboratorio. Entonces fui yo con mi asesor y le pregunté que por qué se había desmontado y la universidad se deshacía de ese equipo. Y me dijo, bueno, pues es que este equipo ya es muy obsoleto, ahora los problemas de ingeniería de este tamaño, que son muy complejos, se resuelven con computadora, ¿verdad? Entonces eso da una mayor precisión y una mayor velocidad de estudio y de respuesta. Ah, bueno, pues entonces está bien. Entre las materias que a mí me tocaba llevar de manera obligatoria, había
una que era computadoras analógicas y otra computadoras digitales. Les estoy hablando del año de 1957. Entonces, en ese momento, las computadoras digitales eran excesivamente grandes y excesivamente costosas, y no todas las instituciones educativas podían darse el lujo de tener una máquina de ese tamaño. Lo que era más usual eran las computadoras analógicas, que trabajan a base de amplificadores operacionales y permiten la solución de problemas que se puedan plantear con ecuaciones diferenciales. Ese era el secreto. Bueno, avanza el proceso, y entonces fue como yo me empiezo a informar y involucrar con el uso de las computadoras, porque era parte de herramienta para poder resolver los problemas en general. Otra cosa curiosa es que me pregunta mi asesor más o menos cómo habían sido mis estudios, las materias que yo había llevado, y entonces platicando me dice: mira, tú estás un poco débil en electrónica, porque yo era electricista, entonces vas a llevar un curso de electrónica para principiantes, para alumnos de primero de licenciatura. Entonces yo me sentí muy humillado, porque dije, bueno, yo vengo aquí a la maestría y me mandan con muchachos del primero de licenciatura, pues se me hace que esto es algo hay aquí raro. Bueno, pero sí me di cuenta de, por ejemplo, cuando yo estudié, en los cursos de electrónica se hacía mucho énfasis en los bulbos. Inclusive nos ponían a aprender las especificaciones de los bulbos, que yo no le encontraba ni pies ni cabeza, ¿verdad? Entonces yo he sido más bien una persona que busca la razón o la explicación científica de las cosas. Y pues yo veía los bulbos como cosas secundarias, ¿no? Y cuando llego allá a la maestría, pues resulta que ya no se usaban los bulbos, entonces ya se usaban los transistores, y entonces empezar a entender de qué se trataban los transistores, ¿verdad? Bueno, esa es una anécdota. Otra anécdota es, en el sistema que llevaba la Universidad de Northwestern era sistema trimestral, ¿verdad? Y después entre cada trimestre había una semana de vacación. Pero llega el primer mes y empieza el primer examen parcial, y entonces llega el maestro, pone 2 problemas en el pizarrón y se sale. Y digo, bueno, pues esto va a ser un copiadero, ¿verdad? Mi sorpresa fue que volteo a ver a los compañeros y ninguno estaba copiando. Ni uno copiaba a otro, ni tampoco sacaba un acordeón. Dije, caray, eso está muy raro, ¿verdad? Bueno, entonces cada quien estaba concentrado en resolver el problema. Bueno, esa fue a mí me impactó mucho eso. Después, ya termina el primer trimestre, y estaba yo platicando con mi asesor en su cubículo, y en eso llegó otro alumno, y le pidió hablar con él. Digo, sí, a ver, ¿de qué se trata? Le digo, mire maestro, pues yo quisiera volver a llevar la materia X. Y le vio las calificaciones y dice, bueno, ¿y por qué? Si ya estás aprobado. Dice, sí, pero yo no siento dominar la materia. ¿Verdad? Entonces yo quisiera volverla a repetir. Sí, ¿cómo no? Se la autorizó. Y entonces le pregunté al maestro, oiga, ¿y esto por qué es? ¿Por qué tiene esta actitud este muchacho? Me dice, es que nuestra filosofía es que lo que importa son los conocimientos, no la calificación. Caray, no, este es otro mundo. Bueno, ahora, en esta universidad donde yo fui, ya les mencionaba yo que el sistema de educación era trimestral, a base de créditos. Más o menos 1/3 de las materias eran de tipo básico, 1/3 de tipo aplicativo, y 1/3 de las materias eran de índole general. La mecánica es que
se tiene un cuerpo de materias obligatorias y luego otro cuerpo de materias optativas. Y el grado se otorga para cuando el alumno ha cubierto un cierto número de créditos, sumando las obligatorias y las optativas. ¿Verdad? Y entonces eso da una gran flexibilidad, porque si una persona no puede o no le entra una materia, no trunca la carrera, sino que tiene opción de cubrir otras 2, 3 o 10 materias diferentes, y lo que importa es el acumulamiento de conocimiento. ¿Verdad? Entonces, eso a mí me impactó. Y entonces de estas cosas yo le fui haciendo un reporte al ingeniero Padilla Segura, y le dije, mi recomendación es de que ya nos olvidemos del laboratorio de análisis de redes y mejor pensar, ese laboratorio de análisis de redes nada más le sirve a los alumnos de ingeniería eléctrica. Y mi recomendación es de que se vaya pensando en un centro de cómputo que le puede servir a todo el instituto, para todas las carreras, y le puede servir también a todos los institutos tecnológicos. Entonces se abre un universo enorme, y le digo, y para mí que este es el futuro de la enseñanza en la ingeniería, y posiblemente también para las aplicaciones en la industria y en las instituciones gubernamentales. Bueno, ya pasó eso. Terminamos la maestría, regresamos a México, ya en el año, que será 60, empezamos a regresar pues todos los que habíamos salido a estudiar. Y un día nos juntamos, nos pusimos de acuerdo, porque cuando estaba yo estudiando, pues nos carteábamos con todos los compañeros y íbamos intercambiando algunas experiencias. Y pues todos teníamos el encargo de hacer el análisis de cómo era la organización de la universidad donde nos íbamos, qué planes de estudio tenían en las carreras de ingeniería, cuáles eran las materias, los contenidos. Y ya cuando regresamos, entonces nos juntamos todos e hicimos un intercambio de experiencias, y nos dimos cuenta de que en todas las universidades, ¿verdad?, ya se estaban usando las computadoras. De eso estoy hablando en Estados Unidos, en Francia, en Alemania y en Suiza, ¿verdad? Entonces, la herramienta para trabajar eran las computadoras. Y entonces, bueno, entonces ya el ingeniero Padilla Segura nos invitó a que participáramos en el proyecto y en el equipamiento de algunos laboratorios, cada quien de acuerdo a su especialidad. Y entonces a mí me tocó el laboratorio de circuitos, y no me acuerdo de otros laboratorios, unos para aquí, para Zacatenco, y otros para el CENETI. Y pues eso se llevó más o menos un par de años. Y ya cuando regresé, también el ingeniero Padilla Segura hizo un viaje a varias universidades, tanto de Estados Unidos como de Europa, y ahí constató lo de los centros de cómputo. Entonces ya regresa él, le plantea esto al secretario de Educación, y el secretario de Educación autoriza que se construya el centro de cómputo para el Politécnico. Entonces, ya viendo esa autorización, entonces el ingeniero nos invita a varios de los compañeros para hacer el proyecto del Centro Nacional de Cálculo. En ese momento no tenía ese nombre, nada más nosotros pensábamos en un centro de cómputo para el Politécnico. Y así es como fueron evolucionando todo esto. Como ya nos comentó, sabemos que en los inicios de su vida profesional dirigió el Centro Nacional de Cálculo, en la época en el que este centro nacía, y cuando coexistían la computación analógica y la digital, y empezaba el procesamiento masivo de datos. ¿Quiere platicarnos un poquitito más acerca de esto y de sus aportaciones en el CENAC? Mire, cuando empezamos a hacer el proyecto del Centro Nacional de Cálculo, tratamos de juntar las experiencias y la forma de trabajar
que se tenía en las universidades americanas, o en las de Francia, o en las de Alemania, en las de Suiza. Y eso nos llevó a más o menos a definir la necesidad de que se contara con computadoras analógicas y con computadoras digitales. Entonces, ya que teníamos definido esto, para precisar qué equipos habría que instalar, teníamos la idea de que hubiera este tipo de estos dos equipos de cómputo. Y entonces me manda a mí el ingeniero Padilla Segura a un curso de administración de centros de cómputo de la IBM en Nueva York. Ahí me tocó pues prepararme en ese sentido. También aprovechamos para visitar los laboratorios de investigación de la IBM y visitar fábricas de computadoras, tanto de la IBM como de la Control Data y de otras compañías. Y también fabricantes de equipos de computadoras analógicas. Entonces, pues para mí era común o era familiar pues con los equipos con los que yo había trabajado en la universidad, ¿verdad? Y entonces, pues más o menos buscamos que fueran algo equivalente. Y ya con eso se formuló las requisiciones, se hicieron las adquisiciones, y en el caso de la computadora digital, el ingeniero Bravo Aguja, que era el subsecretario de Educación, y el ingeniero Padilla, trabajaron y obtuvieron por parte de la IBM la donación de un equipo de cómputo, que yo creo que si se hubiera tenido que pagar ese equipo, se hubiera llevado el presupuesto del Politécnico de todo un año, ¿verdad? Entonces, pues era imposible. Pero entonces, pues ellos tenían muchas conexiones y muchas relaciones y aprovecharon eso en beneficio del instituto. Ya cuando empieza a trabajar el centro de cómputo, entonces el ingeniero Padilla Segura me invita para que yo participe en su operación, y entro yo a trabajar como jefe del área de cómputo, ¿no? Y pues empezamos a trabajar en ese sentido, y las cosas fueron evolucionando. Después ascendí yo a subdirector y luego a director, ¿verdad? Y pues fue una época muy interesante. Entre las cosas que se lograron o que se consolidaron para el instituto fue la mecanización de todo el sistema escolar, la mecanización del proceso de selección, ¿cómo se llama? De selección de candidatos de nuevo ingreso para la inscripción anual, la mecanización de boletas, la mecanización de credenciales, en fin, todo lo que administrativamente se trabajaba en el instituto se empezó a mecanizar. Y ya trabajando, ya cuando estuvieron instalados los equipos, pues entonces se ofreció el servicio a todas las dependencias del sector público, a universidades, ¿verdad? Porque pues no cualquiera podía tener los equipos que nosotros teníamos, y esto ayudó a que el instituto pues tuviera una muy buena imagen y se vinculara con muchas instituciones educativas. Entonces se empezaron a resolver problemas muy complejos de investigación de la UNAM, de aquí, del instituto, del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, de Chapingo y de las secretarías de Estado. Prácticamente todas las secretarías mandaban personal para que se fuera preparando como técnicos y como operadores para sus futuros centros de cómputo. Entonces creo que en ese sentido el SENA jugó un papel muy importante porque ayudó a la difusión del cómputo en México y a la formación de técnicos y directivos de centros de cómputo prácticamente de todas las dependencias del sector público, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa, de Agricultura, de Recursos Hidráulicos, de la Comisión Federal de Electricidad, de Pemex, etcétera, etcétera. ¿Para qué les cuento? Toda esta labor fue realizada cuando usted fue designado como director en el año de 1966 en la ESIME, por lo que nos comenta.
siendo usted el más joven egresado que ocupó este cargo desde la fundación del ESIME en 1916. Además, en una época en que se requería de profundas transformaciones educativas y venían los festejos del cincuentenario del ESIME. Platícanos de esa labor, bueno, de la labor que tuvo y que hizo, pero también ya que le tocó vivir el movimiento estudiantil del 68, que fue un parteaguas en la historia contemporánea de México. ¿Qué afectó o tuvo algún imprevisto en esa época? Yo quisiera remontarme un poquito antes. Cuando yo estudié la maestría, ya les comenté que en esa universidad se llevaba un sistema de estudios trimestral. Y para mí, pues al principio fue muy traumante, de acostumbrado a llevar 12 materias de manera anual, a llevar nada más 3 materias. Entonces, pues yo me sentía muy suficiente, y entonces le dije a mi profesor, a mi asesor, digo, oiga maestro, yo creo que yo puedo llevar más materias, yo puedo llevar otras 2. Y me dice, mire, vamos a empezar así con estas, y si usted tiene tiempo, entonces lo inscribimos en otras 2 materias. Si no, pues ahí sigue así. Bueno, empieza la primera semana, la segunda semana, y entonces yo no veía la puerta, ¿verdad? No me alcanzaban las 24 horas del día para poder completar todo lo que tenía uno que estudiar. Entonces me di cuenta de que la forma de trabajar allá es muy, muy intensa, muy fuerte, ¿verdad? Y que ayuda mucho el tener un sistema en donde el número de materias sea menor, con más intensidad, y va uno avanzando con muy buena rapidez. En ese sentido, ya les comentaba que entre cada trimestre teníamos nosotros una semana de vacaciones. Entonces yo aprovechaba para ir a visitar otras universidades, ya que tenía yo el encargo de Ingeniería Segura de ver laboratorios y de ver formas de trabajo, planes de estudio, etc. Y entonces yo llegaba a otra universidad y buscaba yo a alguna persona que me explicara, ¿verdad? Generalmente me asignaban algún profesor o algún estudiante de doctorado, y ya me explicaba cómo era el sistema de ahí. Y entonces yo tuve la oportunidad de visitar alrededor de unas 20 universidades, universidades y tecnológicos. Y me di cuenta de, unos tenían un sistema semestral, otros tenían un sistema trimestral, otros un cuatrimestral, pero todos trabajaban en base a créditos, ¿verdad? Y combinación de materias básicas, materias formativas, materias explícitas de la carrera y materias de tipo general. También tuve la oportunidad de estar en el MIT, y cuando llegué, en ese momento, ahí estaba el ingeniero Jorge Suárez Díaz y el doctor Cerrillo. Entonces, eso me permitió pues, tener una información enorme, ¿verdad? Y de cómo eran los sistemas de estudio en Estados Unidos. Y todo eso lo fui yo juntando. Y ya cuando tengo yo la oportunidad de ser director, entonces, pues yo tenía esa información, ¿verdad? Había la inquietud de hacer algo por la escuela, y también tenía yo el apoyo de los otros compañeros que habían salido a estudiar a otros países, y entonces planteamos nosotros la conveniencia, la necesidad de hacer una modificación a los planes de estudio, que ya no fueran de índole anual, sino que fueran de índole trimestral, a base de créditos y con materias optativas, y toda esta modalidad que era común en todas las universidades del resto del mundo, menos aquí, ¿verdad? Entonces, como se avecinaba el cincuentenario, entonces con los organizadores del cincuentenario me puse de acuerdo
y se invitó a personas muy connotadas de la industria para que hablaran del futuro de la ingeniería en las diferentes ramas de la ingeniería. Y entonces así, para ingeniería eléctrica, se invitó al doctor Sáez, que era el presidente de la empresa eléctrica en Chile, ¿verdad? Y entonces él habló del futuro de la ingeniería eléctrica para los siguientes 20, 30 años. También se invitó al doctor Klaus Seipel, de la, creo que era de la Siemens, y entonces él habló de la, ¿cómo se llama?, del futuro de la ingeniería mecánica. Se invitó al doctor no me acuerdo si se apellidaba Asimov o algún apellido así muy complicado. Era el presidente de la Academia de Ciencias de Rusia y él habló sobre el futuro de la ingeniería de las comunicaciones. Y luego también se invitó al ingeniero Douglas, de la compañía de la Douglas Aircraft, ¿verdad?, a que también hablara del futuro de la ingeniería eléctrica, de la ingeniería aeronáutica. Y entonces ya con esta visión de lo que había en el futuro y teniendo la información de la forma de trabajar, entonces esto lo planteamos en el Consejo, se autorizó el proyecto de cambio de planes de estudio y también, bueno, como nadie es profeta en su tierra, entonces lo que hicimos fue enviar más o menos como a 40 profesores a que visitaran universidades en Estados Unidos y en Europa y que vieran cuál es la organización que se tiene, cómo se trabaja, los sistemas de trabajo a base de créditos, de materias optativas, etcétera, ¿verdad? Y entonces ya con eso, bueno, pues empezamos a hacer todo este proceso de cambio. Pero y entonces digo, bueno, hay necesidad de impartir nuevas materias, ¿verdad? Y muchos maestros pues estaban reticentes para aceptar el cambiar o impartir nuevas materias porque ¿cómo se llama?, pues les provocaba un esfuerzo muy enorme. Pero además el principal problema era que hicimos una encuesta y resulta que el 60% de la planta docente entraba a la etapa de jubilación en los siguientes 5 años. Entonces dijimos, bueno, si preparamos a los maestros que ya se van a jubilar, pues no tiene sentido, ¿verdad? Porque los vamos a preparar y se jubilan y todo ese esfuerzo se pierde. Y entonces yo le planteé al comité organizador de los festejos, aprovechando que con ese motivo se hizo una campaña de aportaciones y entonces empresas y egresados fueron haciendo donativos y aportaciones, se juntó un fondo muy importante, ¿verdad?, se metió a fideicomiso y entonces con ese fideicomiso se financió un programa de formación de personal docente. Más o menos han de haber participado alrededor de unas 100, 120 personas y más o menos como el 95% de ellos se incorporaron a la planta docente. Entre ellos, por ejemplo, el ingeniero Harper fue de ese programa, y varias personas que después fueron autoridades dentro de la escuela, autoridades dentro del instituto, autoridades dentro de los institutos tecnológicos. Entonces creo que fue una aportación muy, muy importante. También otra de las acciones que se lograron fue reactivar el departamento o el área de graduados que había estado inactivo durante muchos años y aprovechando también parte de los festejos, tuvimos un apoyo de la UNESCO en donde ellos aportaron profesores para establecer las maestrías en ingeniería eléctrica, en ingeniería mecánica y reforzar la maestría teníamos nosotros una maestría en ingeniería industrial que se transformó a ingeniería de sistemas. Entonces, y la condición de la UNESCO para recibir este apoyo, teníamos que contar con un edificio expreso para instalar la sección de graduados. Entonces, afortunadamente estaba en proceso de construcción el edificio 7, entonces lo que hicimos fue ponerle
al edificio, afuera, le pusimos una placa que decía sección de graduados del ESIME. Llegan los señores de la UNESCO, no, pues ya están ustedes listos, aquí va la aportación. Entonces yo creo que son algunas cosas que hay que tomar una decisión y a lo mejor a veces hacer una mentira piadosa, pero que tenga buena intención. De que se haya logrado, ¿verdad? Y ya en lo que se refiere pues al movimiento del 68, sí fue una situación muy difícil, pero creo yo que más bien el problema fue el rechazo hacia lo que era la autoridad en general, ¿verdad? Realmente nosotros aquí adentro de la escuela no tuvimos problema ni con estudiantes, ni con profesores, ni con sección sindical, ni con nadie. Adentro el problema no era nosotros, ¿verdad? El problema era más bien de índole social afuera. Y lo que sí yo siento que a partir de esa fecha sí se ha venido degradando ¿cómo se llama? El respeto a la autoridad, ¿verdad? Entonces ahora pues todo el mundo le grita a las autoridades y los insulta, y antes pues eso era impensable, ¿verdad? Claro. Después de dirigir la ESIME, fue usted invitado a integrar y dirigir las tareas de capacitación y adiestramiento del personal de la Comisión Federal de Electricidad en lo que es todo el país. Otro importante reto educativo, pero ahora dirigiendo no a jóvenes estudiantes, sino a trabajadores adultos, desde los de nuevo ingreso hasta los que estaban por jubilarse. Platíquenos de esta etapa, por favor. Con motivo de las fiestas del cincuentenario, la generación del 66, cuando ya estaban terminando, pues me fueron a ver el grupo de la mesa de pasantes, y me invitaron o me invitaban para que yo fuera el padrino de la generación. Entonces dije, miren muchachos, les agradezco mucho esta distinción, pero pues yo no tengo manera de apoyarlos ni con los anillos, ni con el baile, ni con ninguna de estas cosas que se acostumbran. Yo creo que aquí más bien ustedes deberían de buscar alguna persona, algún funcionario que por su posición les pueda apoyar en algo de esto. Entonces, y además dije, ¿por qué no piensan ustedes en el director de Pemex, en el director de comisión, y que eso también les ayude a colocar egresados a la institución? Entonces, bueno, pues afortunadamente me hicieron caso y invitaron de padrino al director de la Comisión Federal de Electricidad. En la ceremonia de terminación de estudios o de graduación, donde se entregan las cartas de pasante, entonces allí el director de comisión, que era el licenciado Martínez Domínguez, me dice, oiga Alejandro, ¿no le interesaría trabajar en comisión? Digo, ay, no lo había pensado, pero ¿y ahí de qué se trata? Dice, mire, queremos echar a andar el área de capacitación para el personal. Y dice, veo que usted tiene buena experiencia y lleva muy buena relación aquí con todos los niveles de autoridad, y yo creo que sería un buen reto para usted. Bueno, pues nada más póngase de acuerdo con el director del Politécnico, porque así nada más pues no me puedo ir, ¿verdad? Bueno, pues ya habló él con el director del Politécnico y estuvieron de acuerdo en mi salida y mi incorporación allá, y pues ya de esa manera llegué yo a Comisión Federal. Entonces, entre las acciones que ahí se emprendieron era primero constituir el área de capacitación. En Comisión Federal se ha dado capacitación desde que se creó la comisión por necesidades de trabajo, pero se daban aspectos de capacitación muy puntuales de acuerdo a una necesidad del momento, pero no de una manera organizada y sistemática. Entonces se trataba de tener un proceso de capacitación de manera sistemática y permanente, y entonces pues de eso me fui yo encargando. Pero
aquí una cosa interesante. El administrar una escuela de ingeniería y el administrar un área de capacitación de una empresa es completamente diferente. Acá quisiera yo regresarme un poquito. Cuando yo estaba en el Centro Nacional de Cálculo, y que ya les comenté yo que yo me inicié como jefe del área de cómputo. Y poco a poco, bueno, pues los problemas me fueron llevando a tomar decisiones y tener que ver problemas de índole humano, de índole administrativo, de presupuesto, de diferentes cosas. Y entonces se me empezó a complicar la vida, ¿no? Entonces yo me acerqué con el ingeniero Bravo Aguja y le pregunté, le dije, oiga, ingeniero, fíjese que tengo este tipo de problemas. En lo que se refiere a la computación, pues ahí no hay ningún problema porque eso lo dominó bien. Pero los problemas de personal y de presupuesto y de finanzas y de contabilidad, le digo, nomás no le doy pico en bola. Digo, ¿qué me sugiere que haga? Dice, pues muy sencillo, métete al doctorado de administración de la ESCA. Ah, bueno, está bien. Entonces, después también platiqué con el maestro Cuspinera, Armando Cuspinera, que era el director de la ESCA, pero era también el subdirector administrativo en el Poli. Y también le hice el mismo planteamiento y me dice, pues muy sencillo, Alejandro, métete al doctorado de la ESCA. Bueno, y así me metí al doctorado de la ESCA. Entonces estaba yo haciendo, conducía yo las acciones del ESIME y estaba yo estudiando primero la maestría en administración y luego el doctorado. Afortunadamente tuve yo excelentes maestros y esa preparación adicional a la parte técnica me fue de muchísima utilidad después para cuando yo estuve en Comisión Federal para poder manejar problemas de otra envergadura. Entonces, y esto a los jóvenes que están estudiando, normalmente después de que uno termina de la escuela, tienen que pasar 2 o 3 años a que se consoliden la formación profesional y antes de ser productivo, ¿verdad? Acabando de salir de la escuela uno no es productivo, más o menos empieza a ser productivo como a los 3 años. Pero de ahí en adelante hay un periodo como de 10 años en que tiene uno una actividad muy intensa en la rama profesional que uno estudió. Después de esos 10 años empieza uno, ya por la experiencia, a ir absorbiendo problemas de índole administrativo y poco a poco va uno cambiando a toma de decisiones no tanto técnicas sino más administrativas. Entonces, pues es una recomendación, me da, de que ya cuando terminen procuren ir estudiando cosas adicionales para que les abra el panorama y tengan otro campo de acción. Ya en Comisión Federal, entonces, para poder organizar esto, fui yo a un congreso a San Francisco, en donde estaban un congreso de capacitación, y entonces ahí había personas de empresas muy grandes, ¿verdad? De la General Motors, de la General Electric, de la IBM, de la Ford, en fin, de la Monsanto, empresas muy grandes de todo tipo. Y entonces eso me ayudó mucho para tener pues una visión de cómo se estaba manejando la capacitación en las grandes empresas. Y ya con eso, bueno, pues entonces hicimos un programa para ir constituyendo el área de capacitación ya de manera formal dentro de la comisión. Entre las acciones que recuerdo así más importantes, pues fue establecer un sistema de capacitación individual y ya de tal manera que cada trabajador tuviera un programa específico de capacitación. En ese momento era un poquito complicado porque no se usaban todavía las computadoras personales, estaban todavía incipientes. También entre las acciones, después se fueron haciendo acciones que beneficiaran más al trabajador, se hicieron programas para apoyar la titulación de profesionistas, no nada más de ingenieros.
programas para la formación de personas, ir apoyando a los trabajadores para que fueran superando su nivel de escolaridad, los que tenían secundaria que hicieran el bachillerato, los que tenían bachillerato que hicieran una licenciatura, los que tenían licenciatura, bueno, que fueron haciendo una maestría, ¿verdad? Había que batallar mucho. Hicimos programas para actualización de ingenieros, para actualización de los cuerpos directivos, se establecieron los programas de becas para hijos de trabajadores y creo que se hizo una labor muy interesante. Posteriormente fue secretario ejecutivo de la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas, la COFA, importante organismo dentro del instituto. Cuéntenos de su labor en esa instancia. Miren, me toca a mí ser secretario de COFA en la gestión del doctor Mayagoitia, que él había sido gobernador del estado de Durango y el señor presidente lo invitó para ser director del Politécnico y entonces pues a mí me invitaron para participar en la COFA. Como yo ya había vivido siendo director los problemas de equipamiento y de mantenimiento de las escuelas, pues yo tenía muy claro el tipo de acción que demandábamos. Entonces, cuando entro yo como director de COFA, el primer reclamo de todos los directores de las escuelas fue que tenían problemas con el equipamiento y con el mantenimiento de las escuelas. Les dije, pues no me tienen que platicar, pues, yo ya lo viví varios años, entonces pues vamos a hacer el mejor esfuerzo para ir resolviendo estos problemas. Entonces, afortunadamente, con las relaciones que tenía el doctor Mayagoitia por haber sido subsecretario de Educación Superior y después gobernador, pues entonces tenía abiertas las puertas por muchos canales. Y entonces eso nos ayudó para ir logrando equipar de mejor manera las escuelas. Se surtieron servidores y se surtieron equipos de cómputo para todas las escuelas de tipo profesional. Se modernizaron y se equiparon laboratorios de todas las escuelas. Entonces era un trabajo gigantesco, ¿verdad? Se modernizó y se reequipó el Canal 11, ¿verdad? Que tenía ya un equipo muy obsoleto. Entonces creo que hubo manera de hacer cosas muy importantes. También se estableció un programa para apoyar a aquellos profesores que estaban estudiando en el extranjero, algún posgrado, y se estableció un programa de becas de compensación para los profesores que fueran de tiempo exclusivo del Politécnico. Entonces con esto también se apoyó pues, muchos proyectos de investigación de las escuelas profesionales, básicamente de medicina, de ciencias biológicas, de aquí de las escuelas de ingeniería de aquí de Zacatenco, y creo que se hizo un trabajo muy importante en ese sentido. Su destacada labor educativa y administrativa, tanto en el IPN como en la CFE, trascendió y fue llamado por la Secretaría de Educación Pública para ocupar la Dirección General de Centros de Capacitación, los CECATIS, y posteriormente también para ocupar la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, la DGETI, ambos organismos a nivel nacional y con una importante misión educativa. ¿Qué nos platica al respecto? En el caso de la Dirección de Centros de Capacitación, había yo tenido en los años anteriores oportunidad de tratar con personalidades como el ingeniero Juan de Dios Batis, con el ingeniero Alejandro Guillot, que ellos tenían una visión muy clara de lo que era la necesidad de la formación de mano de obra. Entonces, cuando entro yo a esta nueva función, pues ya no era tratar ni con alumnos de licenciatura, ni de posgrado, ni trabajadores, sino que eran jóvenes, básicamente de postprimaria y postsecundaria,
que tienen necesidad de trabajar, ¿verdad? Entonces, cuando llega un muchacho a buscar un trabajo y le preguntan qué puede hacer, dice pues lo que sea, o de qué quiere trabajar, pues de lo que sea, pues de lo que sea no hay trabajo, ¿verdad? Hay trabajos específicos. Y en el caso del personal técnico, bueno, pues hay especialistas en máquinas de herramienta, en soldadura, en electricidad, en 20,000 cosas, ¿verdad? Y entonces yo tenía muy claro cuál era la función de este tipo de escuelas. Entonces parte de lo que pudimos lograr fue, por un lado, modernizar y equipar laboratorios y talleres, ampliar el número de planteles. Teníamos otro tipo de planteles que eran los centros de enseñanza ocupacional, que tenían una función muy encaminada a las acciones de tipo social. Y pues eso para mí fue muy gratificante, porque el ver la transformación de jóvenes después de la secundaria o después de la primaria, que aprenden un oficio, que aprenden a reparar televisiones, que aprenden a hacer instalaciones eléctricas, que aprenden a operar máquinas, herramientas, ¿verdad? Y con eso consiguen trabajo, ¿verdad? Entonces, pues fue muy gratificante. Y de manera paralela, otros de los compañeros que han venido a estudiar, a hacer su posgrado a Francia, les tocó ser autoridades en un organismo que se llamaba, tenía las siglas ARMO, que era el adiestramiento rápido de la mano de obra, y entonces ahí se financiaban programas de formación de técnicos. Entre las cosas que logramos también aquí fue juntar equipo de televisión que había en diferentes escuelas, que tenían una aplicación muy limitada, y entonces integramos un buen equipo, y por parte del CAPSE me construyeron a mí un edificio ex professo para hacer un centro de televisión y para desarrollo de materiales didácticos, ¿verdad? Entonces ese inclusive todavía está funcionando, cosa que me da a mí mucho gusto, ¿verdad? Porque son cosas que trascienden y que permanecen en la institución. Ya después, después de estar en la dirección de centros de capacitación, un día me dice el subsecretario, dice: Alejandro, que te presentes por favor en la oficina del señor secretario de Educación, que era el licenciado José Avelar. Y dije: ah, caray, pues qué cosa hice, o en dónde la regué. Bueno, pues iba yo ya preparado para un regaño, y cuando ya entro y ya me presento con el secretario, me dice: ingeniero, he pensado en usted para que se haga cargo de DGT. Ah, está bien. Bueno, aquí está su nombramiento y adelante. Qué bien. Así de golpe y porrazo. Bueno, entonces, bueno, pues ya también en DGT, ya con la experiencia de haber estado en LESIME, de haber estado en Comisión Federal y de haber estado en los centros de capacitación, pues ya tiene uno más o menos claro de qué se trata el negocio, ¿verdad? Y una modalidad que tenía el subsecretario, que era el doctor Ortega, era el de no recuerdo si cada 15 días o cada mes, pero por lo menos cada mes organizaba una gira a alguna ciudad de la República, en donde concurrieran planteles de todo el sistema, que hubiera Instituto Tecnológico, que hubiera planteles de DGETI, planteles de DGETA, de la agropecuaria, de ciencias del mar y de los centros de capacitación, y entonces, bueno, pues se recorrían planteles de todos los niveles. Y entonces esto me fue dando a mí la forma de ir revisando el grado de equipamiento que tenían las escuelas. Entonces, para no hacerles el cuento largo, por ejemplo, en una ocasión que llegamos a un plantel en el estado de Hidalgo, recuerdo que era Titalaquia,
empezamos a recorrer los laboratorios, los talleres, y al llegar al taller de mecanografía, mi sorpresa fue ver que en lugar de máquinas de escribir, ¿verdad?, los muchachos tenían una tablita de cartón en donde estaban dibujadas las teclas y ahí practicaban la mecanografía. Entonces le dije al secretario, le digo, señor secretario, esto que se está haciendo con los alumnos es un crimen. Digo, no hay derecho a engañarlos de esa manera. Dice, yo creo que aquí urge que usted nos apoye con el secretario y que se les dote del equipo mínimo a estas escuelas. Y afortunadamente tuvimos eco y nos asignaron presupuestos extraordinarios y fuimos equipando las escuelas y modernizando muchas de las instalaciones. Otra de las acciones que tomamos también fue el ir dotando de el proyecto fue dotar por lo menos de un aula con computadoras a cada una de las 400 escuelas de la DGT. Entonces, como el proyecto era gigantesco, entonces, bueno, también le pedimos apoyo a los padres de familia, ¿verdad?, para que fuéramos haciendo un programa. Y entonces lo que hicimos fue hacer un convenio con una compañía que existía en ese momento de computadoras, no me acuerdo si era la Printaform o no me acuerdo, pero estaba en Hermosillo, la fábrica. Y entonces hicimos un convenio de que por cada 4 computadoras que se compraran, ellos nos donaban otra, ¿verdad? Y entonces lo que hacíamos era ir juntando requisiciones o pedidos de varias escuelas. Y entonces, si entre 3 escuelas se compraban las 4 computadoras, pues la 5ª computadora que nos donaban se rifaba entre esas escuelas. Y así fue como empezamos a hacer el equipamiento de computadoras en las escuelas, que fue un programa pues enorme, ¿verdad? Claro, ahora ya las condiciones son diferentes, afortunadamente. Después nuevamente ocupó el cargo de jefe de capacitación y desarrollo en la Comisión Federal de Electricidad. En esa época en la que empezaban las computadoras o se utilizaban para tipo de actividades técnicas y administrativas, y que casi nadie contaba con una de ellas. Como nos comentó también, la capacitación que hizo anteriormente fue individual, ¿verdad? Sí. Fue personal. ¿Qué fue o cómo fue ese gran esfuerzo que se requirió para capacitar al personal de la CFE en cuestión de las computadoras o para el uso de las computadoras, ya que en esa época también nacía lo que era la multimedia? Sabemos que usted hizo una gran labor para esto, y ¿qué nos puede platicar al respecto? En esta segunda ocasión, ya en comisión, bueno, pues ya con más experiencia, me tocaron manejar varios proyectos. Uno, el de crear un centro de capacitación para operadores de centrales eléctricas a base de simuladores. Para esto, bueno, pues fuimos a visitar más o menos como unas 10 o 15 empresas eléctricas que tuvieran centros de entrenamiento a base de simuladores, tanto para plantas termoeléctricas convencionales como de tipo nuclear. Y con eso, pues también fuimos a visitar a los fabricantes y ya determinamos cuál era el más conveniente para la Comisión Federal. En ese momento se tomó como modelo la planta termoeléctrica de Tula, y con esos equipos se diseñó ese centro de capacitación. También otra acción que se hizo fue crear un centro de capacitación para personal operativo de redes de distribución subterránea. Ese se construyó en Campeche y pues también tuvo un gran impacto, ¿verdad? Porque entonces ya nada más
el personal que se requería para ir formando los nuevos cuadros para las ciudades, para manejar la red de distribución subterránea de todas las ciudades que iban creciendo, que tenían algún centro, ¿cómo se llama? Algún centro histórico. Pues eso fue muy útil. También en un documento que me cayó por accidente en una revista técnica, mencionaba que las máquinas de escribir estaban terminando su fabricación, y aquellas grandes compañías como eran la Remington, la Olivetti, la IBM, tenían ya programas para dejar de fabricar las máquinas de escribir, porque venía creciendo el mercado de computadoras personales. Entonces, pues fui yo a ver al director de comisión, le dije, ingeniero, mire, tengo esta información, las máquinas de escribir se están dejando de fabricar, los programas son de que en un par de años termine la fabricación y quedarán refacciones para unos 5 o 6 años para más adelante. Entonces, si no tomamos una acción ahorita, nos vamos a ver en una situación muy difícil. Dije, yo creo que aquí pues tenemos que dar un gran cambio, y la necesidad es de que de inmediato quienes necesitan el uso de la computadora pues son todos los técnicos, los ingenieros, las secretarias, pero más adelante va a ser todo el personal operativo, ¿verdad? Los que toman lecturas, los que trabajan en las líneas, ¿verdad? Porque esto va a ser un cambio radical. Y bueno, pues dijo, bueno, está bien, vamos adelante. Y entonces pues nos encontramos con que también teníamos, como todas las empresas, ¿verdad?, tienen limitaciones presupuestales, y entonces lo que hicimos fue, como había necesidad de capacitar prácticamente a todo el personal, que en ese momento eran, no sé, alrededor de 30,000 trabajadores, o más o menos 30,000 o 40,000, no recuerdo ya, pero el capacitar a todo ese número de gente pues era un trabajo gigantesco, y no había presupuesto que alcanzara para poder equipar todos los salones de clase a lo largo de todo el país. Y entonces lo que hicimos fue un convenio, ya teniendo la experiencia que había tenido en DGETI, ¿verdad?, de hacer un convenio con los fabricantes, pues entonces aquí hicimos un convenio con las empresas capacitadoras, y les dijimos, a ver, miren, necesitamos capacitar a tanta gente, entonces pues ustedes tienen chamba asegurada para los siguientes 5 años, entonces ¿por qué no vamos a hacer esto? Por cada 4 cursos que ustedes den, me donan una computadora. Y así fuimos juntando computadoras y computadoras, y llegó un momento en que teníamos ya, por lo menos aquí en la Ciudad de México, teníamos como 4 o 5 salones con computadoras, más o menos eran unas 20, 25 por salón. Y de esa manera se fue capacitando a todo el personal. Actualmente, en un principio, nos criticaron mucho de que por qué perdíamos el tiempo en capacitar al personal operativo, a los que tomaban lecturas, a los que trabajaban en las líneas, ¿verdad? Y bueno, pues contra viento y marea lo fuimos haciendo, y a los pocos 2 o 3 años empiezan a salir los equipos para toma de lecturas electrónica, ¿verdad? Y empiezan a salir los medidores de energía también electrónicos. Entonces todo empieza a cambiar. Entonces, si no hubiera sido por eso, ¿verdad?, el retraso que se hubiera tenido dentro de Comisión Federal hubiera sido de unos 4 o 5 años en preparar a la gente. Y afortunadamente eso nos permitió afrontar ese problema. La labor gremial siempre ha sido parte de su quehacer profesional, destacando su labor como presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, el CIME, secretario de la Academia Mexicana de Ingeniería
y secretario general de la Sociedad de Alumnos del ESIME, la CECIME, entre otros. ¿Qué lo motivó a participar tan activamente en estos organismos? ¿Qué tan importante es para un egresado afiliarse a sociedades gremiales? Cuéntenos algunos de sus logros respecto a este rubro. Cuando yo estaba estudiando, en la escuela había un tablero en donde se publicaban las conferencias y las actividades que realizaban la MIME, el colegio, el Instituto de Ingenieros Electricistas del IEEE en electrónica, la Asociación de egresados de aeronáutica. Y entonces, pues eso me llamó a mí la atención y empecé yo a asistir a conferencias, a eventos, a congresos que organizaban sobre todo la MIME, el CIME y el IEEE. Y pues eso, el escuchar las experiencias de gentes que ya tienen que tienen ya una posición dentro de la industria, el conocer cómo han resuelto problemas complejos, eso me llamaba a mí mucho la atención y pues me ayudó también para, además de aprender o conocer de otros temas, ir haciendo relaciones con funcionarios, con egresados que tenían una posición destacada en la industria. Cuando ya me toca a mí tener ya más actividad y autoridad, bueno, pues recordando esto, pues fue siempre una inquietud de participación gremial. Entonces mi primera participación fue como presidente, bueno, en la ANFEI, en la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería. Me toca ser a mí el tercer presidente pues básicamente era ahí la preocupación que había sido entonces y ahora es cómo primero estar al pendiente, estar al tanto de lo que va sucediendo en la enseñanza de la ingeniería a nivel mundial. Y luego, ¿qué acciones se pueden emprender para aplicarlo aquí a México y que se vayan teniendo las mejores prácticas? Entonces, esta inquietud, bueno, cuando primero me tocó conocer este fenómeno a nivel mundial, y cuando me toca a mí ser director del ESIME, pues ya tenía yo mucha más información, ¿verdad? Para todos los cambios que se hicieron. Luego, ya con el tiempo, estando ya en COPA, me toca ser presidente del Colegio de Ingenieros. Bueno, pues ahí la acción es establecer procesos o acciones que permitan la superación personal y profesional de los egresados. Cuando me toca participar en la CECIME, bueno, pues también, ¿verdad?, desarrollar acciones que permitan la superación de los egresados de la escuela en particular. Y en el caso de la Academia de Ingeniería, bueno, yo ingreso a la Academia de Ingeniería, me parece que fue en el año 79. Y entonces, pues ahí tengo también una participación bastante intensa en varias comisiones, hasta llegar a ser secretario de la Academia, cuando fue presidente el ingeniero Javier Jiménez Espriu. Y pues también, ¿verdad?, son sobre todo desarrollar programas. Lo que hace la Academia es periódicamente organiza eventos en donde se tratan los grandes problemas nacionales, ¿verdad?, en donde impacta la ingeniería, y también cuál es el rumbo, cuál es el futuro de la ingeniería en México, ¿verdad? Entonces son temas que siempre me han apasionado y pues, por eso también le he dedicado tiempo a esto. A usted le tocó encabezar los festejos del cincuentenario del ESIME y ahora viene el centenario. 50 años más de nuestra alma mater.
¿Cómo ve LESIME ahora, con la que le tocó dirigir hace 50 años? ¿Ha evolucionado? ¿Sigue aportando los mejores ingenieros en el área de electromecánica de nuestro país? ¿Mantiene aún su mística? Bueno, mire, la situación actual, el entorno actual es completamente diferente del que teníamos hace 50 años. Hace 50 años la política del gobierno fue cerrar las fronteras para propiciar el desarrollo industrial, y con ese motivo, bueno, se tenía una actividad muy intensa en el ámbito industrial y había trabajo pues para todo el mundo, ¿verdad? Uno como egresado se daba el lujo de escoger la empresa, le ofrecían a uno un catálogo de empresas que ofrecían trabajo y uno seleccionaba la que uno quería, ¿verdad? Actualmente la situación no es así, pero ahora tenemos otra situación, ¿verdad? Ya no se trabaja, ya no hay que trabajar únicamente de manera interna. Ahora la globalización es muy importante, es el tema de todos los días. Entonces, el ingeniero del futuro tiene que ser una persona más global, debe de tener una muy buena formación de tipo básico, debe de dominar el idioma inglés por lo menos, y más adelante va a tener que dominar el chino. También, desde hace ya más o menos unos 20 años, en las grandes empresas, los directivos, antes de reclutar o antes de seleccionar a un buen administrador, primero tiene que ser un buen líder. ¿Por qué? Porque el líder hace que las cosas sucedan. Entonces, aquí también los siguientes ingenieros tienen que ser líderes en su campo para poder lograr que las cosas se hagan, ¿verdad? En la forma en que lo están pensando. Entonces, quiere decir que ahora, bueno, el entorno es otro. Miren, nada más para ejemplo, en este momento la India tiene alrededor de 1.200 millones de habitantes. Tiene la fuerza de trabajo más preparada del mundo, que son alrededor de 500 millones de gentes. Entonces, ellos no le pueden dar trabajo a todos adentro. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que esa gente va a empezar a salir a otros países porque el sueldo que ahorita pretenden es menor que lo que se acostumbra en muchos de los países desarrollados y en proceso de desarrollo como el nuestro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para que podamos ser competitivos y contrarrestar esta corriente, ¿qué hay que hacer? Pues estar mejor preparados. Entonces, pues mi recomendación sería en ese sentido, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Para mí, ¿qué es lo que tendría que hacer la escuela? Es aprovechar la inercia y el entusiasmo que se despierta con motivo de un centenario, ¿verdad? Que es nada más una vez cada 100 años, ¿verdad? Para que se tomen medidas y se hagan cosas de trascendencia, que se tomen medidas y acciones de trascendencia. Si no se aprovechan estos años, va a ser muy difícil que se pueda superar. Ojalá y se realice. Por último, ¿cuál es el mensaje para las nuevas generaciones de estudiantes, profesores y administrativos, así como directivos, con motivo del centenario del LESIME? Lo que estábamos comentando, ¿verdad? De que los futuros egresados deben estar preparados para los problemas a los que se van a enfrentar, no los problemas que nosotros estamos viviendo ahorita. Entonces, tomen en cuenta que si ahorita un muchacho ingresa a la escuela, estamos en el año de 2014, son 5 años de formación profesional, terminarían en el 19. Se requieren otros 2 o 3 años para empezar a tener
para empezar a ser productivo en el campo de la ingeniería. Entonces estamos hablando de 2022. De ahí tienen un horizonte de 10 años más o menos, 10, 12 años, en donde tendrán una gran actividad profesional. Entonces, básicamente, los problemas a los que se van a enfrentar son entre 2022 y 2032. Posiblemente ahorita suene esto un poquito utópico, pero así es. Entonces, hay que pensar en que hay que preparar a los muchachos, no para los problemas actuales, sino para los problemas a los que se van a enfrentar. Y tienen que estar preparados para competir en un mercado global de profesionistas. Muchas gracias, ingeniero Alejandro. Agradecemos mucho su presencia. Este ha sido un evento especial en la serie Personajes en la Historia del ESIME, que con motivo del centenario del ESIME están dedicados a quienes le han dado gran prestigio a la escuela, por sus aportaciones en la ciencia, en la docencia y en la industria, contribuyendo al desarrollo tecnológico de México, en donde los ingenieros del ESIME siempre han estado presentes.